Hola, buenas noches. Vamos a esperar a que se conecte más gente con nosotros para nuestra primer sesión de Escuela para Padres. Vamos a compartir este video en nuestras diferentes redes sociales. Ya tenemos una persona que nos está viendo. Hola, Yomara. Qué linda, Yomara. Muchos saludos. Ya llegó ella, está esperando. Hola, Yom. Vamos a esperar unos 5 minutitos más. En lo que más gente, llegó otra persona. Ay, no puedo ver quién es, pero estamos compartiendo nuestro video en las diferentes redes sociales para que más gente pues pueda verlo. Ahí estamos. Tenemos a 3 personas. Comenzaremos en unos 4 minutitos. Ay, ya llegó Rebeca, mi suegra. Siempre. Ella siempre mira mis videos, es muy bella. Muy bien, ya tenemos 6 personas, vamos a esperar solamente. Bueno, vamos entonces a comenzar, ya somos suficientes para comenzar. El día de hoy vamos a comenzar esta escuela para padres, vamos a estar 3 días de la semana a las 8 de la noche, lunes, miércoles y viernes. Lo que vamos a hacer es que vamos a estar aprendiendo cositas sobre crianza. Recuerda que si pasa algo que no puedas ver este video, va a quedar guardado para que puedas repetirlo. Puedes compartirlo también si deseas, hacer preguntas, si necesitas hacer preguntas aquí en los comentarios puedes dejarla y con mucho gusto pues la responderemos en el video. También, también necesito que los que puedan, si pueden tener ahí lapicito y papel para pues hacer sus anotaciones respectivas, lo pueden hacer. Quienes no puedan realizarlo, ¡ay, se nos abrió la puerta! ¡Qué fantasmal! Sí, aquellos que no puedan realizarlo y que necesiten hacer sus cosas, pueden estar escuchando el video nada más y no pasa nada. Entonces, ya cada quien decide cómo aprende pues todo esto. Vamos a comenzar entonces con un tema que se llama los estilos de padres que existen o los estilos de crianza, le llamamos los psicólogos. Los estilos de crianza, para comenzar, son aquellas formas que utilizamos para la crianza, aquel estilo de papá que yo soy, porque todos tenemos una forma de ser papá y ser mamá. Dependiendo de cómo yo sea mamá y cómo sea papá, entonces soy un tipo de papá tal. Y dependiendo del tipo de papá que tú seas, hay un tipo de hijos que vas a tener y que vas a formar según tu estilo de crianza. Recuerda que tu hijo siempre va a ser el reflejo de cómo eres tú como papá. Toda conducta de tu hijo menor de edad siempre es un espejo, un reflejo de tu estilo de crianza. Vamos a comenzar con el primer estilo de crianza, el primer estilo de papá que existe. Comenzamos con el estilo autoritario, para que ahí anoten primer estilo, estilo autoritario. Se los voy a describir y al final les voy a hacer es más, se las voy a hacer de una vez. Voy a empezar a decir unas frasecitas para que tú identifiques, para que tú escuches y te des cuenta si te identificas con alguna de estas frases. Quiere decir que puedes estar ejerciendo en algunas ocasiones el estilo autoritario. Entonces, con mucha honestidad, hay que responder estas preguntitas tú ahí en tu casita. Recuerda que tú no debes responder según lo que tú creas que se debe de hacer, sino con lo que haces realmente. Quiere decir que, por ejemplo, yo te voy a decir una pregunta y tú dices, no, eso no se debe de hacer, pero no vas a decir sí si no crees que se debe de hacer, sino si lo haces, ¿ok? Comenzamos entonces con la primer preguntita. Ahí les va. Creo que a los niños hay que meterles miedo para que hagan caso. Siguiente pregunta.
Creo que a los niños se les debe pegar cuando es necesario para que aprendan. Siguiente. Cuando hay conflictos entre adultos y niños, los adultos siempre tienen la razón. Recuerda que no es lo que tú creas, sino lo que tú haces. El diseño de las reglas solamente le concierne a los adultos. Los niños no tienen por qué opinar sobre eso. Es importante, perdón. La fuerza del castigo que yo aplique a mi hijo, entonces solo así funcionará lo que quiero que él aprenda. Siguiente frase. La suavidad es mala para educar a hijos con carácter. Estos podrán ser débiles o me verán como un padre débil. La fuerza de mi voz es un elemento principal en la buena crianza de mi hijo. Mi hijo debe obedecerme siempre. Las reglas solo funcionan si son impuestas por los adultos. Los buenos hijos son aquellos que han sido educados con regaños. Los hijos tienen la obligación de obedecer a los adultos. Ay, miren qué bonita la última. Más vale un buen golpe a tiempo. Es mi favorita. Bueno, entonces, si tú te identificaste con alguna de estas frases, recuerda que no es lo que tú creas, sino lo que haces, lo que tú dices. Ay, no, sí, la verdad es que pues sí necesito alzarle la voz para que me haga caso. Entonces, estás utilizando el estilo autoritario. Vamos entonces a explicar qué es el estilo autoritario. El estilo de crianza autoritario es aquel que utiliza como elemento principal para ser papá es su autoridad, nada más. Es todo lo que utiliza. Y tiene esa frasecita de porque soy tu madre o porque soy tu padre y yo lo digo. Así es todo, es lo único así que dice de repente. Son aquellos padres que crean, ¿cómo les explico? Imponen las reglas a los hijos sin preguntarles absolutamente nada, dándoles de repente casi nula libertad de decisión. Me dicen las mamás, es que se le ven bien bonitos esos calcetines. Y yo, es que entonces, ¿por qué no le compras de los que no le piquen y ya? Porque se tiene que poner lo que yo le compro. Y yo, entonces, ¿por qué le compras esos calcetines? ¿Por qué no le compras algo que te facilite más la vida? ¿Creen que la autoridad es sumamente necesaria para la crianza? Sus frases son, hay que obedecer. Hay que obedecer. No preguntan a los niños si se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Imponen, se tienen que hacer las cosas. De repente levantan la voz, de repente hacen sentir menos a los hijos. Una de las características de este estilo de crianza es que dan muchos cuidados materiales. Tal vez no están presentes emocionalmente, porque como levantan mucho la voz y son muy duros, son aquellos padres que decimos que son estrictos, pero no son estrictos, son autoritarios. Por lo tanto, ellos saben que de alguna forma están siendo muy duros y proporcionan a sus hijos muchos cuidados materiales. Comienzan a compensar aquello que tal vez sienten que no están dando con cosas, comida, objetos, ropa, regalos, tablets, celulares. Comienzan a compensar eso que ellos sienten. Estos padres también, una de sus características es que se enfocan solamente en lo malo.
Quiere decir que si, por ejemplo, tienen un hijo que no tiende su cama, el día que no tiende la cama, están gritándole y diciéndole, tú nunca tiendes tu cama, esto, porque el hecho de ser autoritario no quiere decir que tus hijos te van a hacer caso, solo que eres autoritario. Este estilo de crianza, para explicarme un poquito más, es el que utilizaron con todos nosotros, es el que era muy común antes y que antes con la pura mirada nosotros ya teníamos que hacer caso y antes sí funcionaba, pero ahora ya no funciona. Ahorita les voy a explicar por qué. Ahora tú le echas la mirada al plebe y el plebe ya le vale, el plebe ni te hace caso. Entonces, ya tu autoridad ya no es una herramienta para la crianza, ahorita ya no funciona. Entonces, volviendo al ejemplo este de tender la cama, el día que el muchacho sí tiende su cama, no se le dice nada, porque este padre solamente se enfoca en las cosas malas. Es el que cree que lo importante en la crianza es la disciplina. ¿Qué pasa con este tipo de padres? Utilizan la autoridad porque realmente no tienen otra herramienta para poder establecer límites. Si tú les quitas la autoridad, se sienten sin nada. Por eso gritan, por eso imponen, porque es lo único que conocen. Detrás de toda esa imposición hay una inseguridad enorme, enorme de ese padre. Hay una inseguridad grandísima de estaré haciendo bien las cosas, porque ellos siempre dicen, es que así se hace, pero realmente no, realmente están siendo muy inseguros de lo que... hay mucha inseguridad en ese estilo de crianza por parte, pues de los padres. No saben si están haciendo bien las cosas, preguntan muchas cosas siempre. ¿Y qué es lo que pasa en este estilo de crianza? Hay consecuencias en los hijos buenas y unas no tan buenas. Las consecuencias buenas, por así decirlo, es que van a crear hijos sumamente eficientes, porque van a hacer las cosas. O sea, de repente vas a tener hijos súper, súper obedientes, así como pueden irse al otro extremo de, en lugar de ser obedientes, convertirse en hijos desafiantes. Porque hoy ya no, la vida ya no es la misma que antes. Ahora tú a un plebe le quieres establecer algo y ahora te contesta porque hay mucha estimulación en el ambiente, los programas, el internet. El caso es que ahora dices, ¿por qué soy tu madre? Y los plebes, pues me vale, dice. Ahora no, las cosas no son igual que antes, por lo tanto el estilo autoritario hoy ya no funciona como antes. El caso es que puedes tener hijos desafiantes o puedes tener hijos muy obedientes. Esas son como que las dos cosas que pueden suceder. Pero aparte de todo esto, sean desafiantes o sean muy obedientes, vas a tener hijos muy dependientes. Y no quiere decir que vayan a depender de ti, van a depender de alguien que les diga siempre qué hacer. Porque como no les diste la libertad de decidir de vez en cuando, ellos siempre van a estar buscando la aprobación de alguien más cuando tú no estés. Van a estar buscando alguien que les diga, muy bien. Van a estar buscando alguien que les diga, vas bien. Eso está bonito. No van a aprender por sí solos a decir, estoy haciendo las cosas bien porque no les estás ayudando a tener un criterio propio. Se los estás imponiendo para facilidad tuya. Pero de grandes ellos van a depender, si estás tú, pues de ti. Pero si están casados, pues del esposo, de la esposa. Y van a aprender, fíjate qué complicado esto. Van a aprender a obedecer. Imagínate que se cruce en la vida de tu hijo una mala persona y tú le enseñaste a obedecer. Entonces eso se repite en la vida adulta. Obedecen. Y no quiere decir que sea a la esposa o al esposo el que vayan a obedecer. Pueden obedecer a cualquier otra persona. Son muy eficientes, pero no tienen seguridad en sí mismos. Son muy eficientes y muy buenos para hacer las cosas, pero no tienen una buena autoestima. Son personas en el fondo
muy inseguras. Desarrollan muchos celos, actitudes similares a los de los padres de levantar la voz, gritar, aunque sean muy sumisos de vez en cuando porque también tienen actitud sumisa. Me tocó una vez conocer en una situación una mamá que le dijo a su hija, ve y dile a la psicóloga que no trajiste la tarea, ve y dile que te imponga el castigo que ella quiera porque te lo mereces. Entonces llegó la niña y me dijo, psicóloga, no traje la tarea, pero sé que me merezco un castigo, entonces imponme el que tú quieras. O sea, la niña tenía como 2 sesiones de conocerme. Entonces, imagínate qué va a pasar con esta niña en un trabajo con un jefe malo. ¿Qué le está enseñando su mamá en este caso? Bueno, entonces aquí tenemos el estilo de crianza autoritario y no necesita ser un papá Hitler para ser un papá autoritario. Con el simplemente hecho de que de repente impongas y todo esto, entonces ya estás utilizando este estilo de crianza. Entonces, esta es la forma de utilizarlo de una forma no sana. Vamos a pasar al siguiente estilo de crianza, el estilo de crianza permisivo. Recuerden que cualquier preguntita que tengan, pues ahí lo pueden poner. Pasamos al estilo número 2, para que lo puedan anotar ahí quienes traigan ahí lapicito y papel, o si lo estás escuchando, ya dejamos el autoritario, ahora estamos en el estilo permisivo. El estilo permisivo de crianza. Les voy a dictar las frasecitas para ver si te identificas con alguna de estas frases. Entonces, en algunas cosas estás utilizando el estilo permisivo. Ahí les va las frases. Recuerda que si te identificas con alguna, son frases del estilo permisivo. A los niños les afecta psicológicamente los castigos. Es importante esperar poco de mi hijo porque no quiero después estar decepcionado. Hay que evitar cualquier tipo de privación al niño. Deseo evitar cualquier tipo de frustración a mi hijo. Las reglas no son necesarias mientras las cosas estén bien. Solo los hijos que crecen en completa libertad serán adultos y niños felices. Bueno, si tú te identificaste con alguna de estas frases, estás utilizando, todas las que te dije son de ese estilo, ¿no? Estás utilizando el estilo de crianza permisivo en eso que tú contestaste. ¿Qué es el estilo de crianza permisivo? El estilo de crianza permisivo se trata de permitir. Por eso se llama permisivo. Es permitir. De repente, por ejemplo, uno de los hermanitos muerde al otro y se hace un escándalo, pero tú porque estás muy ocupado no haces nada. Permitir. Ahí ya tenemos uno. Probablemente le gritaste, dices tú, no, yo sí les digo, pero si nada más les dices y no pasa nada, es permitir. Es un estilo de crianza donde se tiene poco control sobre la conducta del hijo. Es todo lo contrario al autoritario. Muy poco control. Dices tú, no sé qué hacer. Acaba de sobrepasar mi autoridad. Son esos niños que literalmente dicen, no, es que puede brincar arriba del papá, que les llegan a pegar a los papás, a aventarles cosas, quebrar cosas. Por lo general, estos padres son padres muy ocupados, padres muy cansados, padres que desean seguir siendo libres, tal vez, seguir viviendo su vida de cuando no eran papás. También no hay límites en este estilo de crianza, o más bien los límites son difusos, no están completamente claros. O sea que tu hijo sabe que se tiene que portar bien, pero jamás le has dicho qué hay que hacer en casa,
¿Qué es lo que realmente se tiene que hacer? Permitir, recuerda. Las reglas no son claras. No se les enseña a los hijos a ganarse las cosas, simplemente se les da. ¿Quiere tal cosa? Se le da. Y no te estoy diciendo un juguete. Si de repente están en el Oxxo y te dice, cómpramelo, 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 y tú lo agarras y lo pones, ya estás utilizando el estilo de crianza permisivo. Si tu hijo de repente te grita y tú, ay, cállate, 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 ten, 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 y se lo das, permisividad también. Es permitir y no dejar que él aprenda, no dejar que él espere, no dejar que él tenga alguna privación de algo, no dejarlo pasar por absolutamente ninguna frustración y no precisamente para que él sea feliz. Muy probablemente es para que no me esté enfadando, pues de repente estoy muy ocupado o muy ocupada y entonces lo hago. Pero ¿qué pasa? Los hijos aprenden que merecen todo, que lo merecen por el simplemente hecho de existir. Y entonces tenemos hijos que ya no viven con sus padres y siguen pidiéndoles cosas y creen que lo merecen. Y todavía peor, que el padre está en la obligación de dárselo. Y de repente le dicen, dame dinero porque voy a ir al cine. Y se lo piden con aquella autoridad porque el papá le ha enseñado que puede hacerlo. Porque en aquel momento que lo hizo y se lo diste, tú le enseñaste, puedes hacerlo. Puedes gritarme, puedes pegarme, puedes pedirme las cosas de mala manera y no va a pasar absolutamente nada. Y si tú le gritas a tu hijo, el grito entra por aquí y sale por acá. Se trata de establecer una consecuencia. O sea, si no le dices nada, estás utilizando la permisividad. ¿Qué pasa aquí en este estilo de crianza? ¿Qué tipos de hijos comenzamos a tener con este estilo? Este es el estilo más peligroso. Porque así como puedes tener hijos que sean muy tiranos, puede haber un extremo muy poco saludable. Todas estas personas que hacen daño, todos estos adultos que hacen daño y no sienten absolutamente nada, vienen de una crianza permisiva. Estas personas que torturan, que asesinan y que tú les preguntas y dicen, sí, yo lo hice. ¿Y qué? Qué familiar suena, ¿no? Como hay muchos niños que dicen, ¿y qué? Sí, yo lo hice. Ya te está dando indicios de que hace cosas y no siente absolutamente nada. Entonces, ¿por qué pasa esto? Los límites le enseñan al niño que en la vida hay cosas que no están permitidas. Entonces, si tú le pones límites desde temprana edad, él aprende que hay cosas y líneas que no se pueden pasar. Pero si no se los pones, ellos aprenden, los límites no existen. Por lo tanto, comienzan a hacer cosas sin sentir absolutamente ningún remordimiento ni ningún nivel de autoconciencia de absolutamente nada. ¿Cómo es esto? De repente comienzan a hacer daño a animalitos, de repente comienzan a hacer daño a animales, comienzan a hacer daño a personas, comienzan a dañar cosas, a dañar objetos y les vale. Comienzan a robar de repente y todo es porque los límites no existen. Y cuando son adultos hacen cosas tan horribles y ya ahora sí, ya lo perdimos. Ya no siente absolutamente nada. Entonces, en este estilo de crianza hay que poner mucha, mucha atención porque es un estilo muy, muy peligroso y es donde no se le enseña al niño a ganarse las cosas, a utilizar bien el papel de la frustración para que ellos puedan hacer conciencia de lo que están haciendo. Y entonces, habrá muchos papás que ahorita nos están viendo que están teniendo en su cabecita una pregunta muy común. ¿Y si de repente soy autoritario y de repente soy permisivo? Tal vez te identificaste con cosas de los dos. Bueno, esto es muy común.
Cuando a veces no sabemos qué hacer, vamos de un estilo a otro, y de allá para acá, y de allá para acá. Entonces, esto es muy común. De repente vamos de un estilo a otro y es completamente normal cuando no estamos bien informados de cómo establecer bien la crianza. Recuerda que si tú como papá haces cosas que dices, híjole, ya me di cuenta que no está bien, todo lo que tú haces con tu hijo, tú lo aprendiste de tus padres y es lo que tú crees que está bien. Entonces, ahorita pues vamos a ir aprendiendo a cambiar todo eso. Y sí, precisamente de repente el padre que es muy autoritario, de repente un día es muy permisivo por una cosita bien bonita que se llama culpa. De repente el papá dice, fui muy duro y le permite. ¿Cuántos papás no conocemos que andan atrás del niño con el cinto y ya lo amenazan que le van a pegar y que sabe que por ahí dicen que no hay que pegarle a los niños porque se trauman y que no sé qué? Yo la verdad no recomiendo los golpes, pero no por traumas, para nada, o sea, no se trauman. Te voy a decir por qué sí no lo recomiendo. Aquel papá que le pega a su hijo después se siente culpable y hace cosas para remediar eso que siente y entonces es permisivo. Tengo pacientitos que me dicen, sí me pegó, pero al rato me va a llevar al Oxxo. O sea, saben, tienen bien medido al papá de que cuando me pega, entonces en ese momento se siente mal y me lleva a comprar algo. Entonces es más bien por eso, te vas a sentir muy mal después de pegarle, por eso mejor no lo hagas. Entonces es muy normal que vayamos de un estilo a otro cuando no sabemos pues qué hacer por la culpa de sentir, ah, ya le permití mucho, ya me voy a poner duro. Soy muy duro, ahora le voy a permitir mucho. Y entonces, aquí pasamos al estilo de crianza número 3. Ya terminamos el estilo permisivo, vamos a pasar al estilo de crianza número 3. Si tienen alguna preguntita, saludos desde El Carrizo, Edwin Escalante. Saludos, Edwin. Pasamos entonces al estilo de crianza número 3. Ay, no puedo aquí. 3. El estilo de crianza número 3 es un estilo muy bonito. Se llama el estilo sobreprotector. Voy a decir las frasecitas clave y entonces tú las escuchas y tratas de identificarte con alguna, si alguna la piensas, si alguna la haces. Recuerda que no es lo que tú crees que se deba hacer, sino lo que haces realmente. Ahí van entonces las frases para ver si alguna te suena familiar. Uy, aquí voy. Muy bien. Al niño hay que darle todo lo que él necesite. El amor de mí como padre para mi hijo consiste en que le dé todo lo que él necesita. El papel primordial de un padre es proteger a sus hijos para que no sufran ni les falte nada. Hasta la vocecita pongo así como, ¡ay! Es importante que yo justifique los actos erróneos de mi hijo para no afectarlo psicológicamente. Deseo evitar a toda costa que mi hijo pase por algún tipo de dolor. Los adultos deben de proteger siempre al niño, en ocasiones hasta de sí mismo. Los niños no son capaces de tomar decisiones, por eso debo tomarlas siempre por él. Y son todas. Entonces, si te identificaste con alguna, ¡ay, qué triste, ¿verdad? Porque están tan bonitas! Pero ahorita te voy a explicar, pues, por qué no son sanas muchas. La sobreprotección, tenemos la idea que es
ir y envolver al niño en mucho algodón para que no se golpee, estarlo llevando al médico cada que se enferme o hasta buscarle cualquier granito y llevarlo al doctor. No, no es esa la sobreprotección. Esa es, pues, es una forma de ser sobreprotectores, pero no es eso realmente. En el momento que él deja un calcetín tirado y tú lo levantas, estás siendo sobreprotector. El padre sobreprotector resuelve las cosas por su hijo y no lo deja resolver las cosas por sí mismo. Le resuelve, le da, hace las cosas por él. Le evita cualquier tipo de sufrimiento. Está ahorrando para comprarse un libro y, ay, tú ya no aguantas, que pobrecito, subieron el precio o tuvo que comprar tal cosa y pues llegas con el libro y se lo compras. No lo dejas frustrarse. De repente ves que está sufriendo mucho por la escuela. Voy a ir a hablar con la maestra porque te está exigiendo mucho. Y entonces yo sé que nadie de las personas que está escuchando este video hace esas cosas. Yo sé que todos aquí somos muy sanos. Nada de eso. Entonces no dejamos que él tenga ningún tipo de frustración. Si veo que no puede armar el rompecabezas, pues de repente me siento y se lo armo. Si hace un berrinche, y se lo doy, no lo dejo sufrir absolutamente para nada. Ojo, hay algo muy importante aquí. Los abuelitos siempre van a ser sobreprotectores. A esos no me los toquen, ¿eh? A esos déjenos. Es el papel en la vida el papel de los abuelitos es ser sobreprotectores y darles a los hijos todo lo que ellos quieren. Entonces, déjenos. A ellos sí, ni me les digan nada. O sea, no a nada de llegar mañana con la suegra diciendo, usted, mire, ve, ahí dijo la psicóloga que no. No, a los abuelitos, déjenos. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran, tienen mi permiso. Entonces, no me refiero a los abuelitos, me refiero a los padres, ¿ok? Entonces, si tú como papá haces estas cosas, estás privando de grandes aprendizajes para tu hijo. Una de las cosas que decimos los padres sobreprotectores es que yo no quiero que él pase por las cosas que yo pasé. Y te acuerdas de todo lo que tú aprendiste después de todo eso que tú pasaste. No quiere decir que tu hijo tenga que pasar por lo mismo para aprenderlo, pero tal vez privarle de ciertas frustraciones va a hacer que tu hijo no aprenda. Y hay algo bien interesante. Dice aquí otra persona que él no se identificó con estas. Muy bien, muy bien. Y dicen, dejen a las abuelas. Si a las abuelitas no me las toquen. La sobreprotección, creemos que es que él necesita que yo lo proteja. Pero no, la sobreprotección viene de una necesidad del padre. Es una necesidad personal mía como papá, no es para mi hijo. Es una acción incluso de repente un poquito egoísta, porque yo no quiero que él sufra, porque si él sufre, entonces yo sufro. Entonces realmente no es que no quiero que él sufra, sino es que yo no quiero sufrir viéndolo sufrir. Entonces realmente estás privando a tu hijo de un sufrimiento, pero por ti, no por él. Pregúntate de repente qué puede aprender tu hijo de esa frustración que está pasando, le rompieron el corazón. De repente en los adolescentes sucede, queremos ir a matar al plebe que le rompió el corazón a nuestra hija. No, le tienen que romper, un día le tienen que romper el corazón y te toca estar ahí. No queremos que nunca esté solo, pero le toca aprender también de repente de esa soledad. No queremos que le pase nada, que nadie lo rechace, pero de repente tiene que ser rechazado para aprender a socializar. Y a ti te toca enseñarle, pero no hacer las cosas por él. Cada que tú haces las cosas por él, estás siendo sobreprotector. ¿Y qué pasa aquí? Nuestros hijos comienzan a desarrollar sentimientos de inutilidad, no se sienten útiles realmente. Y estos niños no son ni eficientes, ni tampoco son bien aventados como los hijos de los permisivos,
pero comienzan a tener conductas depresivas, porque para empezar no le enseñaste a hacer las cosas, entonces nunca aprendió qué habilidades tiene. Por lo tanto, se siente un inútil, no se siente valioso, y son hijos que tienen un montón de cosas, un montón de juguetes, un montón de todo, y no son felices. No son felices porque no se ganaron nada. Entonces, no saben para qué son buenos, no saben de lo que son capaces, y entonces eso es lo que está, de lo que tú estás privando a tu hijo en ese momento. Hay un estilo muy bonito, que es el estilo número 4, que es el estilo democrático. Muchos lo conocemos, se trata de ponernos de acuerdo, ¿no? Se trata de ponernos de acuerdo en el estilo democrático. A eso voy a pasar entonces a un cuarto estilo de crianza. Todavía falta uno, ¿ok? Todavía falta uno. Vamos a pasar al estilo democrático y voy a decirte las frasecitas del estilo democrático. Ojo, no quiere decir que, este es el mejor del mundo, solo estamos viéndolo, ¿ok? Entonces vamos a pasar al estilo democrático. Dependiendo de sus capacidades, los niños tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Es importante que el niño aprenda a comportarse a través de la aplicación de normas y reglas. Es mucho más importante mi constancia antes de la fuerza a los castigos que aplico. Los niños tienen la capacidad de ir tomando sus propias decisiones de acuerdo a su edad. Bueno, este es el estilo número 4, es el estilo democrático. En el estilo democrático, el padre se sienta a ponerse siempre de acuerdo con el hijo ante qué va a hacer. Tiene muchas ventajas porque pues les enseñamos a tomar sus propias decisiones, les enseñamos a ser libres de manera equilibrada. Está muy padre este estilo que es el democrático, solamente que también tiene sus contras, que no en todo podemos ser democráticos. Por ejemplo, ¿en qué no podemos ser democráticos? Y entonces siempre en el democrático digo el quinto estilo de crianza. El quinto estilo de crianza es el estilo equilibrado. En este no voy a decir frasecitas. El estilo equilibrado, por ejemplo, ahí estaba poniendo el ejemplo del estilo democrático. ¿En qué momento no puedo ser democrático? Tu hijo no puede elegir si lleva uniforme o no a la escuela. Es una regla que existe que la escuela pone y la tiene que acatar. ¿Se dan cuenta cómo de repente hay cosas en nuestra vida que son de carácter autoritario sano? O sea, el autoritarismo sano es positivo. De repente tu hijo ya se alivió, estaba muy malito de su garganta y empieza a llover y todos los hermanitos salen a jugar a la lluvia y tú dices, ay, pero se acaba de aliviar, ay, pero pues tantito que se moje y tú dices, ándale, pues ve y mójate. Está siendo permisiva de una forma sana. De repente tu hijo ha ahorrado para ese celular durante un año y le faltan 300 pesos. Y entonces tú dices, bueno, pues que son 300 pesos a 6,000, 5,000, ¿no? Ahí sí dices tú, te quiero premiar por tu esfuerzo con esto. O simplemente en el momento que tú flexibilizas una regla, que dices, si sacas puros 10 vas a ir a esa fiesta y sacó 9, pero viste que se esforzó demasiado y que tal vez no tuvo que ver con él ese 9, permites de repente, pues, el estilo flexible o el estilo equilibrado, le llamamos, es aquel estilo que utiliza todos los estilos de crianza. El autoritario, cuando es necesario, el permisivo, cuando es necesario, el sobreprotector, cuando es necesario. Imagínate que hay un conflicto en la escuela y de repente la mamá de ese niño viene y le quiere hacer algo a tu hijo. Hay que protegerlo en ese momento. Sobreprotección positiva. Me explico, sobreprotección sana.
Aquel padre equilibrado es aquel que sabe que debe utilizar todos los estilos de crianza cuando son necesarios. Si tu familia eligió cierta religión, suponiendo que ustedes son cristianos, y esa es la religión de la familia, y todos los sábados o los domingos, no sé, van al templo, si toda la familia va, él debe de ir. Ahí hay un autoritarismo sano porque es un valor que tú quieres darle a tus hijos y ya cuando sea mayor de edad, pues él sabrá, ¿no? Pero hay cosas que de repente sí imponemos de forma sana. Si, por ejemplo, hoy ya estamos a finales de la quincena, no hay dinero, entonces vamos a comer lo que se pueda. No, yo no quiero. Hay que comer esto, es lo que hay. Autoritarismo sano, la hora de entrada a la escuela, en qué casa vamos a vivir. Autoritarismo sano. Permisividad sana es permitir cosas, pero que de verdad no va a haber ninguna consecuencia negativa. Entonces, ese es el quinto estilo de crianza, recuerden. Autoritario, permisivo, sobreprotector, democrático y ay, ando dando de mano en mano. Otra vez. Autoritario, permisivo, sobreprotector, democrático y equilibrado. Imagínate que seas democrático todo el tiempo con tu hijo y que le digas, hoy quieres llevar uniforme a la escuela, decide, eres libre, o sea, no se puede, no siempre podemos ser democráticos, entonces vamos de uno a otro de forma sana. Entonces, con esto terminamos nuestro primer tema y dirán, ay, ¿cómo le hago para ser equilibrado? Es una forma que vamos a ir aprendiendo a establecer límites. Yo te voy a recomendar, nos vamos a ver el día miércoles también por la noche, que lleves un registro de las conductas de tu hijo y qué haces tú. Esto es lo que vas a hacer. Vas a escribir en una hoja, ¿qué hizo mi hijo? Y lo escribes. Siguiente, ¿qué hice yo? Y ya lo escribes. Y al final, ¿qué pasó y cómo me sentí? Y entonces podemos ir compartiendo todas las cosas que vas haciendo y te vamos apoyando para que vayas corrigiendo, modificando o reforzando lo que ya estás haciendo bien. El hecho de estar aquí escuchando este tema quiere decir que hay algo que quieres mejorar, quiere decir que hay algo en lo que dices, ay, quiero crecer en esto. Está padre, muchas felicidades. Entonces, lleven ese registro, se los voy a escribir aquí en los comentarios para que puedan tenerlo aquellos que tal vez no lo hayan escuchado. Recuerden que esta clasecita pues va a quedar grabada para aquellas personas que deseen verla más al ratito o si deseas repetirlo y así. Hay un libro muy, muy bonito donde vienen los estilos de crianza. Ahorita les voy a decir de quién es. Aquí lo tengo. Aquí está. Este librito se llama cómo poner límites a tus niños sin dañarlos. Este libro es de Angélica Verduzco. Lo puedes comprar por internet en la página de Trillas y ya escuchaste cómo de repente hay límites que pueden dañarlos y no poner también, ¿te acuerdas? No poner límites. Por eso el libro se llama Cómo poner límites a tus niños sin dañarlos. Ahorita lo voy a publicar en la página para que puedan estarlo viendo. Y entonces nos vamos a ver el día miércoles. Si tienen alguna duda, puedes mandar mensajito o puedes escribir en los comentarios y puedo ahí estarte contestando. Muchas gracias por ver esta primera sesión de Escuela para Padres. Muchísimas gracias por todo el apoyo que estamos teniendo con estas actividades. Recuérdale a todos que es completamente gratuito porque me han hablado mucho de cuánto cuesta. Yo no, pues antes es por internet. Entonces, bienvenidos a mi casa. Estoy en mi casa porque pues ya es tarde. Entonces no estoy allá en el instituto. Acá atrás está mi esposo. Pues aquí estoy en familia. Muchísimas gracias a todos. Les mando un beso grande. Y nos vemos el miércoles a las 8 para seguir con esta escuela para padres. Nos vemos. Bye.